Hermanos en Cristo, hoy la Iglesia celebra la memoria de los santos Marta, María Magdalena y Lázaro. Marta, prototipo de la afanosa, activa y solícita de los detalles de Jesús. María es la escucha y la contemplación. Y Lázaro, el resucitado por Jesús. Jesús, la resurrección y la vida. Si escuchamos las palabras de Jesús y las aplicamos diligentemente en nuestras vidas, Jesús seguirá dándonos una fe más grande y también podremos gozar de la paz de saber que Jesús puede hacer maravillas en nosotros. Iniciamos esta celebración y de pie recibamos a Padre Luis Olmo de la Parroquia Santa Clara en Carolina. Amor de Dios, convócanos, amor de Dios, haznos uno, que compartamos lo que recibimos para construir la comunidad, para construir la comunidad. En el agua de vida nos convertimos en cuerpo del Señor. Amor de Dios, convócanos, amor de Dios, haznos uno, que compartamos lo que recibimos para construir la comunidad, para construir la comunidad. Hay diversos dones, pero un solo Dios que nos inspira. Amor de Dios, convócanos, amor de Dios, haznos uno, que compartamos lo que recibimos para construir la comunidad, para construir la comunidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En nuestro ordo puertorriqueño aparece hoy la fiesta de Santa Marta, María y Lázaro. Realmente en la tradición de la Iglesia, en la liturgia, siempre ha sido solamente Santa Marta. Parece que ya hay un cambio y quizá con alguna intención por parte de la Iglesia, de jerarquía, no sé si específicamente de Puerto Rico, pero no hay duda de que estos personajes de los que se habla siempre muy poco en los evangelios, recordando que estos evangelios pues, lo que precisaba era hablar de Jesús, no tanto de los personajes alrededor, pero siempre lo poco que podemos conocer de ellos nos da mucho pie para nuestra vivencia, para nuestro seguimiento de Jesús. Un pequeño chisme, en la semana pasada nosotros celebramos Santa María Magdalena. En algún momento decíamos que era confundida con la otra María, hermana de Marta. Y quizás por eso los franciscanos en 1262 fueron los primeros en celebrar la fiesta de Santa Marta exactamente una semana después de la fiesta de Santa María Magdalena. No un chisme, es simplemente una información, pero recordando un poco la confusión que se tenía con respecto a la figura de María Magdalena, de confundirla tanto con la prostituta que va a la casa del fariseo, como también esta otra María, que en algún momento pues, se confunde esos dos personajes. Yo recuerdo que también decía que San Agustín, San Ambrosio
también tenían esta confusión, es todo lo contrario. Ellos defendían que no era el mismo personaje la pecadora o la adúltera, en otro caso también, con María Magdalena. Así que hay que darle el reconocimiento a la historia, especialmente San Ambrosio y San Agustín. No fue sino hasta 591 cuando un papa, ahora de momento no recuerdo su nombre, San Clemente de Roma, fue el que le dio el colofón para decir que ella era Magdalena, que era la prostituta. Bueno, pero eso era el caso del viernes pasado. Ahora celebramos a 3 seglares, a 3 personas, 2 mujeres que representan también diferentes actitudes dentro de la iglesia, y una figura, Lázaro, que también está introducida en la Biblia en algunos momentos con unos buenos propósitos por parte de los evangelistas. Bueno, vamos a comenzar nuestra celebración comenzando por mirarnos por dentro, por reconocer lo que no hay de servicial en nosotros, lo que no hay de contempladores en nosotros. Pidamos perdón por ello. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Hijo aceptó hospedarse en la casa de Santa Marta, María y Lázaro, concédenos por su intercesión que, sirviendo fielmente a Cristo en nuestros hermanos, podamos ser recibidos por ti en la morada eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El profeta Jeremías recibe orden directa del Señor. Jeremías obedece y anuncia el mensaje a cuantos entran en el templo. Su voz resuena tan dura que el pueblo se rebela contra él. Escuchemos. Lectura del libro de Jeremías. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Osías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor a Jeremías. Así dice el Señor: ponte en el atrio del templo y di a todos los ciudadanos de Judá que entren en el templo para adorar las palabras que yo te mande a decir. No dejes ni una sola. A ver si escuchan y se convierte cada cual de su mala conducta, y me arrepiento del mal que medito hacerles a causa de sus malas acciones. Les dirás: así dice el Señor,
Si no me obedecéis, cumplí en vuestra presencia, y escuchando las palabras de mis siervos, los profetas, que os enviaba sin cesar, y vosotros no escuchabais, entonces trataré a este templo como al de Silo. A esta ciudad la haré fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas, los sacerdotes y el pueblo oyeron a Jeremías decir estas palabras en el templo del Señor. Y cuando terminó Jeremías de decir cuánto el Señor le había mandado decir al pueblo, lo agarraron los sacerdotes y los profetas y el pueblo, diciendo: eres reo de muerte. ¿Por qué profetizas en nombre del Señor que este templo será como el de Silo y esta ciudad quedará en ruinas, deshabitada? Y el pueblo se juntó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón. Más duro que mis huesos los que me atacan injustamente. ¿Es que voy a devolver lo que no he robado? Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Los profetas de la conversión son heraldos de la verdad pura y dura. No hablan para halagar, por eso se exponen a no ser escuchados. Si Jesús volviera, predicaría el mismo evangelio, encontraría la misma oposición y se les harían las mismas objeciones. De pie para la lectura del Santo Evangelio, antes cantemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. La palabra del Señor permanece para siempre, y esa palabra es el Evangelio que os anunciamos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes.
Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada, ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde sacó todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros, porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y nos has llenado de paz y de amor. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y nos ha llenado de paz y de amor. Hay un refrán o un dicho en el Evangelio que habla de la suerte de los profetas y es el mismo Jesús que reclama a sus contemporáneos que ellos habían dado muerte, sus padres habían dado muerte a los profetas. También hay otra idea de que los profetas han de morir en Jerusalén, la ciudad sagrada, así como un signo de que su predicación era cierta, pero que no había sido aceptada por el pueblo ni por los dirigentes del pueblo. Quizá el profeta más sufrido de todos los que conocemos es precisamente Jeremías, el que acabamos de escuchar hoy. ¿Por qué? Porque siendo un jovencito es llamado y en su juventud, quizá en su fuerza juvenil, le tocó predicar una palabra de Dios difícil, una palabra de Dios que no era aceptada ni por el pueblo, ni por los sacerdotes, ni por los otros profetas. Recordemos que en Israel existían profetas también llamados profetas de profesión, un poco como las otras ciudades o los otros pueblos que tenían siempre sus videntes, sus profetas, los que hacían oráculos. Había incluso pues, lugares donde se consultaba a las fuerzas espirituales o a los dioses. Y estos eran profetas de profesión. En Israel surgen estos profetas, pero de vocación. Así se les compara o se les hace diferir entonces de aquel profeta que por profesión, es decir, por un dinero, por un bien vivir, pues casi siempre buscaban profetizar cosas positivas o a las cosas negativas le daban la vuelta para que salieran como positiva o una lección que aprender. Ahí conocemos el famoso templo de Delfos, por ejemplo, que se dice que los oráculos de Delfos eran tan extraños, tan raros, que nunca se sabía lo que finalmente decían. Pero los profetas de vocación, como el caso de Jeremías, Isaías, Ezequiel, que lo veíamos hace poco, y todos otros profetas como Amós, Oseas, les tocó no ser profetas por profesión, sino por vocación. Se sintieron llamados, se sintieron seducidos por la palabra, y eso les llevó entonces a proclamar al estilo judío, al estilo hebreo de aquella época, a veces con una fuerza tan tremenda que eran no aceptados por el pueblo y terminan, como el mismo profeta Jeremías, que termina encarcelado y luego el ejército contrario se lo lleva a Babilonia, creo que era. Así que
Jeremías representa quizá el caso más fuerte, más grande de un profeta que no le va bien. Un profeta que por dar malos augurios le toca entonces sufrir el rechazo total de todos. Y por eso entonces muchas veces se le ha querido representar en el llamado siervo de Yahvé que encontramos en Isaías. Y por eso también cuando se habla de Jesús como el siervo de Yahvé, un poco también se hace referencia al profeta Jeremías. Bueno, pero vamos al tema del Evangelio. Bueno, no tanto del Evangelio, vamos a dar una especie pequeña de introducción. En la época en que escriben, tanto, sobre todo Juan, pero también ya Mateo y Lucas, pero un poco más adelante Juan, existe un grupo de gnósticos, los que llaman gnósticos. Era una religión o una filosofía pagana que tenía una visión dual del mundo, de lo bueno y lo malo, lo material y lo espiritual, pero que el cristianismo, algunos cristianos adoptaron como base de su fe. Tanto es así que en un momento dado el mismo San Pablo se extraña que haya cristianos que no creían en la resurrección de Jesús. En la carta a los Corintios lo encontramos. Es decir, en los primeros cristianos hubo dificultades de entender el mensaje de Jesús y el mensaje de los apóstoles por influencias externas, como era el caso del gnosticismo. Y los cristianos que eran gnósticos no creían en la humanidad de Jesús. Mientras luego vendrán otras herejías que no creen en la divinidad de Jesús, como Focio, aquí se trata de que no creen que Jesús fuera realmente un ser humano. Pensaban que era una especie de Dios, algunos le llamaban demiurgo, o una especie de flujo de Dios, pero que no era realmente Dios. Y como no era realmente Dios, pues esto de sentimientos humanos, de experiencias como la amistad en este caso, pues no era muy bien entendido. Y esto se refleja precisamente en este texto que escuchamos hoy. No creían en Jesús porque era uno como ellos, y ellos esperaban un Mesías de otra categoría, quizás divino, o divino a lo que ellos esperaban, haciendo grandes portentos, triunfando sobre los ejércitos romanos, y no entendían entonces ni las palabras, la sabiduría que dice aquí, ni los hechos de Jesús, que aquí le llama milagros. Entonces, como no les cuajaba una persona como ellos, que fuera el Mesías, entonces lo rechazaban. Fíjense cómo el gnosticismo que vendrá más adelante, pues de alguna forma se alimenta de esta actitud de no creer en que Dios puede obrar a través de un ser humano como lo es Jesús. Para nosotros hoy, si cristianos del siglo XXI, no nos es difícil aceptar la divinidad de Jesús. Lo creemos Dios, lo creemos como el Hijo de Dios, lo creemos como la segunda persona de la Santísima Trinidad, lo adornamos con todas las cualidades divinas y así tiene que ser. Pero y además porque nos conviene, porque un Dios, un Jesús todopoderoso que nos resuelve muchas cosas, pues nos gusta más. Aunque sabemos que Jesús no siempre resuelve todo, o Dios no nos resuelve todo como nosotros quisiéramos. Lo veíamos el domingo pasado con la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Que queremos pedirle a Dios y que ya lo que pedimos se cumpla cuando y como nosotros queremos. Y así pues nos conviene un Dios poderoso, un Dios que nos resuelva, cuando Dios actúa quizás de otra manera en el silencio, pero para decirnos, no te quito los obstáculos, no te quito las dificultades del camino, pero camino contigo, estoy contigo. Y entonces en la oración nosotros descubrimos esa presencia de Dios, pero no nos quita pues lo humano, no nos quita
pues que tenemos que luchar, que tenemos que avanzar, pero sabiendo que llevamos a alguien a nuestro lado. Bueno, un poco parafraseando el domingo pasado. Pues sí, hoy los cristianos del siglo XXI se nos hace fácil aceptar a ese Jesús poderoso, pero qué difícil se nos hace aceptar la parte humana de Jesús. Y quizás es de donde más podemos aprender, porque precisamente para eso se encarna, para ser modelo y ejemplo para nosotros. Marta, María y Lázaro son parte de esta humanidad de Jesús y parte a propósito por parte de los evangelistas. Es decir, ¿por qué nos presentan ellos estas situaciones? Son varios los momentos en que aparecen estos tres personajes y tiene siempre un propósito, porque los evangelios, recordemos que no son biografías de Jesús, sino que detrás de cada elemento, de cada suceso, de cada personaje incluso, hay un mensaje que dar. Sabemos que Jesús casi toda su misión la realizaba en Galilea. Se puede decir que 3/4 partes de su misión la realizaba en el norte, allá en la Galilea. Pero Jesús decide ya al final de su misión comenzar a predicar en el sur, allá en Jerusalén. Y entonces va camino del norte al sur, de la Galilea a Judea. Ya en tiempo romano se le llamaba Judea. De tal manera que en su recorrido tenía un lugar donde él podía pernoctar, que era la casa de María, Marta y Lázaro, que era en Betania, a unos 4 kilómetros de Jerusalén. Y allí encontraba 3 amigos, Marta, María y Lázaro, que le acomodaban en su casa, quizá ya le tenían su habitación muy bien preparada, pero Jesús no llegaba solo. Ese era el caso. Jesús llegaba con sus 12 y Jesús llegaba con otros que le seguían. Y Jesús llegaba con también otras mujeres, porque nos dice el Evangelio que también le seguían algunas mujeres de las cuales había sacado demonios. Lo leíamos la semana pasada. O sea que cuando Jesús llegaba, no llegaba solo. De tal manera que cuando Marta se ocupa de Jesús, se está ocupando no solamente de él, sino de muchas otras personas. Pónganse ustedes a pensar cuando les llega un parrandón a la casa, un montón de personas que quieren comer, que quieren ir al baño, que quieren hacer esto, que unos acá y otros allá, niños corriendo, bueno, en este caso quizás no había niños, pero el trabajo de Marta tendría que haber sido fuerte. Y la petición, el regañito que le da a su hermana María, mira, esta no me ayuda, dile que me ayude Jesús, pues tenía su razón de ser. Marta, María y Lázaro pues representan esta cotidianeidad de Jesús, esta humanidad de Jesús, de la ama de casa que se dispone siempre a ser servicial. Marta representa el servicio. De hecho, la palabra Marta, algunos dicen que viene de ama de casa, es decir, la que trabaja en la casa. La han hecho hasta patrona de los hoteleros y la han hecho patrona hasta de las cocineras. Es decir, Marta, una mujer, como cualquier otra mujer, dentro de una situación tan humana como es la casa, como es el hogar. María, como ya sabemos, representa a la discípula, porque también Jesús tuvo discípulas, que se sientan a los pies de Jesús, como lo hacían los discípulos. Eso ya tiene una connotación por parte del evangelista, que nos dice que estaba al pie de Jesús, y al pie de Jesús estaban los discípulos. Y Lázaro, el gran amigo, por quien llora Jesús, pero que también será un caso un poco raro, porque cuando Jesús está predicando al otro lado del Jordán, le van a decir, mira, tu amigo Lázaro, a quien tú amas tanto, se murió. Y cualquiera de nosotros diría, pues espérate, tengo que ir para allá. No, Jesús siguió predicando hasta por 4 días, nos dice. A los 4 días, cuando ya el cadáver debía haber estado en descomposición,
Entonces Jesús decide, pero el evangelista nos dice, pero es que esto es para que se cumpla y se manifieste la gloria del Señor. Ven cómo cada pasaje tiene su intención por parte del evangelista. Y en este momento en que Jesús llega, Marta le proclama su fe. Le dice, yo creo que tú eres el Mesías, el que tenía que venir a este mundo. María igual, proclama su fe en la resurrección. Solamente los fariseos creían en la resurrección y no todos, ¿verdad? Como decíamos ahorita de los cristianos que tampoco como que entendían mucho. Y a algunos discípulos se les hacía difíciles. Pero Marta y María son creyentes. No solamente son amigas, ahora también son creyentes. Son mujeres que creen. Y porque creen saben que Jesús haría algo. Pues cuando viene la gran respuesta de Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no muere, sino que tendrá vida eterna, pues ya nos está dando todo el mensaje que surge a partir de esta relación con estos tres personajes, Marta, María y Lázaro. No hay que hacer grandes cosas para ser santos. La iglesia pues exige los milagros. Los milagros no hacen al santo, que conste, y siempre nos lo dicen las grandes hagiografías de los santos de la época medieval. Los milagros no hacen al santo, pero sí nos lo muestran, nos hacen patente su santidad. Por eso la iglesia todavía requiere los milagros para poder proclamar a alguien beato y luego a alguien santo, pero no lo hacen al santo. ¿Cuáles fueron los milagros de Marta, María y Lázaro? Bueno, realmente que yo no los conozco mucho. Sí se habla, una leyenda de que Marta se fue a Francia y que en un momento dado luchó contra un dragón y que venció al dragón. Pero señores, los dragones existen. Sabemos que no, son personajes míticos. Por lo tanto, la leyenda tiene sus connotaciones míticas. Ese intento de hacer de lo cotidiano algo grandioso, es decir, que hacen cosas grandes, ese intento esa, vamos a decir, falta de no entender que en la humanidad, en lo cotidiano, en la misma casa es como Dios se manifiesta a nosotros. Nos da confianza de que cada uno de nosotros en nuestra casa, en lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestro servicio y también en nuestra oración personal, ahí en la soledad, somos capaces también de ir caminando en el sentido de ser cada vez más humanos, que es como yo defino la santidad, ser plenamente humanos. Que el Señor nos permita entender estos personajes tan sencillos, de los que se habla tan poco, pero que son tan y tan representativos para nuestro camino de santidad. Amén. Amén. Hermanos reunidos para recordar los beneficios de nuestro Dios, pidámosle que Él inspire nuestras plegarias para que merezcan ser atendidas. Para que las palabras salidas de la boca de Dios y predicadas por sus discípulos de todos los tiempos sean contempladas y vividas por todos los hombres y mujeres de buena voluntad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que María, la Madre de Jesús, alcance para los débiles, pobres, desamparados y oprimidos la fuerza del Espíritu que sostuvo su fe y nos ayude a desfallecer y que nos ayude a no desfallecer en el dolor y a perseverar en la esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
para que el Evangelio penetre en las ciudades, se encarne en las culturas y hermane a todos sin distinción de condición social, raza, lengua o religión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros y los que son llamados a ser profetas del reino de los cielos, viviendo los consejos evangélicos, tengamos como centro de nuestras vidas a Jesús y no desconfiemos nunca de su amor y su poder, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Roguemos por la salud de sacerdotes, diáconos y religiosos, por la señora Santo Almodóvar Rivera, Damina J. Merced, Gaspar García, esposo Sánchez, familia Carmona Colón, Juanita Rolón, Lalín Ortiz, Carlos Abreu, Aiden Guerrero, Irma de Santiago, Lili Olmo, Luis Andrés Dávila, Iris Olmo, Gloria Vélez, Rafael Avilés, Lidia Santiago, Wilfredo y Hermín Figueroa, Hilda Rodríguez, Minerva Blanco, enfermos de la parroquia Guadalupe y la familia Blanco Rivera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Roguemos por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por el doctor Tito Ribé Mora, difunto de la familia Colón Rolón, difunto de la familia Sánchez Montero, Roberta Figueroa Carrillo, Benjamín Salgueiro, Mindy Bruno y Narda Orange, Wandy Orange, Epifania Rodríguez, Felicidad Velázquez, Nelson Olmo, Carmen S. Rodríguez Sierra, Héctor Tito Matos, difunto de la familia Maldonado Torres, Tomasa Maldonado Fuentes, Roberto Rodríguez Cruz, Isabel Cruz Rivera, Norberto Vicente Rodríguez, difunto de la familia Cruz Rodríguez, Felipe Velázquez Lao, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Rosario Marrero, Andrés Matos Cid, José Vázquez, Ángel Riva, Tita Esparra, Evelyn Caldona y Pedro Juan Ortiz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y en acción de gracias por el cumpleaños de Pedro Quiñones y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que sean de tu agrado los deseos de tu iglesia suplicante, para que misericordiosamente nos concedas lo que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor. Darte la
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor nuestro, te proclamamos admirable en la conmemoración de Santa Marta, María y Lázaro, y te pedimos humildemente que aceptes esta liturgia que celebramos como fue de tu agrado el servicio de su caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres celebrado en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Nos das el ejemplo de su vida, la comunión en la unidad y la ayuda de su intercesión, para que animados por su presencia lleguemos victoriosos a la eternidad deseada y recibamos con ellos la corona incorruptible de la gloria por Jesucristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los arcángeles y unidos con todos los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Marta, María, Lázaro y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Unidos en el amor de Cristo por el Espíritu Santo que hemos recibido, dirijámonos al Padre con la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz.
Jesús, Él es nuestra paz, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Han transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oh, gran invento de Cristo sabio y bueno, para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Con este pan tenemos vida eterna. Cristo nos invita a la gran resurrección. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oh alto y glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos.
Por la comunión del cuerpo y sangre de tu Hijo único, líbranos, Padre, de la seducción de las cosas transitorias, para que a ejemplo de Santa María, Marta y Lázaro, se acreciente nuestra caridad en la tierra y podamos gozar de la gloria eterna en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias a nuestros hermanos de Junte para Yahvé, gracias a nuestros hermanos que han estado aquí hoy presencialmente, a todos ustedes virtualmente, a nuestro hermano Monaguillo, John, y a todos los que siempre nos ven a través de YouTube o de Teleoro Canal 13, Canal de la Familia. Muchas bendiciones para todos, como las vamos a expresar ahora. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.